con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa Mujer Idónea. Bienvenidos. Con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa Mujer Idónea. Bienvenidos. Que vamos a compartir, Señor, y te ruego, Padre, por favor, que tu mano de gran bondad y amor, Señor, nos llene de sabiduría, de inteligencia y de toda cosa que viene de ti, Señor. Derrama tu bendición y tu luz, especialmente en esta semana que estamos celebrando una fiesta tan importante como es la fiesta de las luces. Te pido, Padre, que des luz a nuestras almas y que tus siervos comprendan, Padre, que se llena de luz nuestra vida cuando cumplimos con los mandamientos que tú nos das. Gracias te doy, Padre, y te ruego, Señor, que nos llenes de tu bendición, de tu abundancia y prosperidad todos los días de nuestra vida. Amén. Mis hermanos, voy a dar un tema que yo sé que les va a afectar bastante su corazón, porque van ustedes a aprender a resolver problemas que quizá tienen y no se han dado cuenta de dónde vienen. Vamos a ver aquí en Génesis capítulo 9, versículo 2 al 7. Génesis 9, 2. Y sea el temor y el miedo. Yo quisiera que se leyera despacio. Cuando a veces leemos alguna cosa que es importante, hay que hablar claro y leerlo despacio. ¿Sabe por qué? Porque si no pierde sentido lo que estamos hablando aquí. Génesis 9, 2. Y sea el temor y el miedo hacia vosotros en todo animal de la tierra, y en toda ave de los cielos, y en todo lo que se arrastra sobre la tierra, y en todos los peces del mar, porque en su mano son entregados. Todo lo que se mueve y tiene vida les será para comer, y también les he dado toda planta verde. Sin embargo, la carne con su vida que está en la sangre, no coman, porque ciertamente la sangre de sus personas vengaré. Fíjese que está hablando aquí de ¿qué? De animales. Y sin embargo, oiga lo que dice la palabra de Dios. Y tengamos temor de Dios con esto, porque mucha gente tiene problemas muy serios, fíjese, de que empiezan a matar a sus familiares y todo, y es porque hemos violado este precepto, ¿no? Dice, todo lo que se mueve y vive o será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. Fíjense qué tremendo. O sea que la sangre de un animal, si nosotros lo comemos, por ejemplo, que ha comido moronga, ¿no? ¿Cómo le llaman eso? Morcillas. Eso, mis hermanos, es demandado por Dios, porque estamos comiendo el alma del animal, porque la sangre es el alma del animal. Imagínense la gente, yo tenía unas compañeras que tomaban la sangre de los toros, y la Biblia dice que es la vida del animal y es su alma, y por eso nos prohíbe. Y mire lo que dice aquí, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano de hombres demando dicen, de mano del hombre, de mano de varón, su hermano demandaré la vida del hombre. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. ¿Qué significa esto?
Mis hermanos, eso no es un juego. El que derrame sangre de hombre, ¿qué? Su sangre será derramada. Entonces, por eso en Guatemala hay muchos vengadores de la sangre, porque la gente piensa, mataron a fulano y no pasa nada. Yo maté a fulano cuando andaba pues en la guerrilla, cuando andaba en tal cosa, maté a no sé cuántos cuando andaba yo en problemas pues de maras y todo. Pero aquí dice la Biblia que va a demandar Dios la sangre de su hermano, que la va a demandar de su mano, fíjese. Quiere decir que usted puede morir en un atentado, puede morir en un accidente, puede morir que casualmente hay una balacera y de repente pasa usted en ese momento. Y entonces la gente le echa la culpa que lo valió. Fíjense que no tiene la culpa él, sino que usted que no ha tenido discernimiento ni sabiduría para pedir perdón. Fíjese qué tremendo. Sigamos leyendo. Génesis 3, 9:4. Sin embargo, la carne con su vida, que está en la sangre, no coman, porque ciertamente la sangre de sus personas vengaré. De toda bestia y de toda mano del hombre la vengaré, y de la mano del hombre y de su hermano vengaré la vida del hombre. El que derrame sangre de algún hombre, por el hombre será derramada su sangre, porque el hombre fue hecho a imagen del Creador. Así es. Pero ustedes fructifiquen y multiplíquense, engendren con abundancia en la tierra y multiplíquense en ella. Fíjese, ahora vamos a ver, mis hermanos, algunos casos para que observemos que desde que se inició la creación hubo pecados de sangre muy severos. ¿Y qué significa eso? Que Dios va a demandar la sangre de nuestra mano. Mis hermanos, ¿en su familia ha muerto alguna persona asesinada? ¿Ha muerto alguna persona, mis hermanos, que murió en un accidente, que derramó su sangre en el asfalto? ¿Ha muerto alguna persona de ustedes, mis hermanos, torturada? ¿Algún familiar? Toda la gente que trae esos problemas tiene que pedir perdón, porque si no le será demandada la sangre. Y si no pide perdón, sus hijos también van a ser partícipes de ese pecado que van a llevar en su sangre. ¿Fíjense? ¿En su sangre qué significa? En su genética. Es como que usted trajera ya en la genética una maldición para morir en una manera trágica. Fíjese. ¿Verdad que es tremendo? Y nosotros no hablamos de este tema, y es un tema por derramamientos de sangre. Vamos a leer aquí Génesis 4 del 1 en adelante. Génesis 4:1. Y el Adán conoció a su mujer Eva, y ella concibió y dio a luz a Caín. Por eso dijo: he adquirido un varón por Yahvé. Volviendo a dar a luz nació Abel, hermano de Caín, y fue Abel apacentador de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que después de algunos días, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Yahvé. Mis hermanos, vamos a establecer esto. ¿Por qué Caín, mis hermanos, cometió semejante asesinato? ¿De dónde venía Caín? ¿Qué sangre traía Caín? ¿Ah? ¿Cómo se le llama a Caín? ¿Será que Caín era hijo de Adán? Mis hermanos, no era hijo de Adán. La Biblia, cuando uno estudia a nivel pues como de misterios de la Torá, dice que el problema es que Caín vino como consecuencia de que el diablo, que se llama Samael, se metió para torcer la genética que Dios había creado. Fíjese que era el primer hijo de Adán, y por eso a veces el diablo se mete, mis hermanos, en el primer hijo que va a tener una mujer y quizá no es ni siquiera del esposo, ¿sí? Y se mete ahí, mis hermanos, para que esa sangre ya nazca, como dicen en mi pueblo, torcida, que venga con una maldición generacional. Entonces, Caín, ahí hubo una desobediencia. La desobediencia fue que ella permitió que esta potestad entrara en ella, y estando en esa forma, ella tuvo relaciones con Adán. Entonces, mis hermanos, él ya vino con una genética totalmente de maldición, y mire lo que él tenía. Dice que era un hombre que odiaba a su hermano, tenía un espíritu de asesinato, y empieza aquí mismo en Génesis 4 el primer derramamiento de sangre.
Fíjese qué tremendo. 4:3. Y aconteció que después de algunos días Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Yahvé. Y Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ellas. Vamos a ver aquí, ¿qué trajo Abel? El primogénito. Mis hermanos, a veces la gente dice, bueno, voy a diezmar, pero cuando a mí yo quiera. No, usted no puede hacer eso. ¿Cuándo tiene usted que diezmar? Es lo primero que tiene que apartar para Dios. Fíjese qué interesante. O sea que si usted diezma por semana, lo primero que tiene que hacer es cuando termine la semana, apartar lo que le corresponde a Dios. Porque este varón, mis hermanos, dice que le llevó las primicias. Las primicias. ¿Y qué hizo Caín cuando vio eso? También le llevó, pero con el tiempo, dice. Cuando él pensó, cuando vio que el otro dio una primicia, un diezmo, él vino y decidió también ofrendar, pero no dio las primicias, sino que dio una ofrenda. Pero no lo hizo en el momento correcto. Y aunque no lo crea, Dios se fija en qué momento hacemos las cosas. Porque Dios ordena que de todo lo que recibamos, el 10% apartemos de todo. Génesis 4:4. Y Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ellas. Y se volvió. O sea que trajo de lo mejor. Mis hermanos, ¿sabe qué pienso yo? Que la gente debería hasta de apartar los billetes nuevos para darlos al Señor. Dice que a veces dan unos billetes tan viejos que ya no pasan. A veces pasan unos $5 o $1, pero ya está hasta roto ese dólar. ¿Y para qué voy a dar yo eso al Señor? Eso hasta es como sacrílego, mis hermanos, que yo dé una cosa que ya no sirve. Tenemos que aprender a dar lo correcto a Dios. Y se volvió Yahvé hacia Abel y hacia su ofrenda, pero de Caín y de su ofrenda no se agradó. Y Caín se enojó mucho. Mis hermanos, ¿cree usted que por alguna razón parece esto? Porque a Dios se le dio la gana. ¿Por qué puso este detalle él? ¿Quién me dice por qué puso este detalle? Que él vio la ofrenda de Abel, pero la ofrenda de Caín no la vio. Fíjese. ¿Y qué quiere decir que la vio? Que la aceptó. Él no aceptó la ofrenda de Abel, de Caín. ¿Por qué? Porque la dio cuando quiso. Y tenemos que aprender que lo primero se le da a Dios. Lo primero. Usted quiere que su diezmo, que su ofrenda sea bendecida, aparte para Dios y dele a Él primero. 5. Pero de Caín y de su ofrenda no se agradó. Y Caín se enojó mucho y decayó su semblante. Y dijo Yahvé a Caín, ¿por qué te irritaste y decayó tu semblante? Mira, si haces bien, ¿no será levantado tu semblante? Y si no haces bien, la transgresión acechará a la puerta. Y hacia ti. ¿Qué significa que la transgresión estará esperándolo en la puerta? Mis hermanos, estoy hablando de estos temas porque estamos cerrando un año gregoriano. Y yo quiero que el año entrante usted lo empiece con bendición, una alma limpia, mis hermanos, una genética limpia. Estoy dando temas así como un poquito, como decimos, gruesos, porque yo quiero que cambie su vida. Porque no le ponemos atención a la forma en que hacemos las cosas, ni mucho menos le ponemos atención al derramamiento de sangre. Y eso es tan dañino a nivel generacional, porque van a haber asesinatos, muertes accidentales, muertes que secuestran a fulano. A nadie secuestrarían, a nadie le harían daño si la persona limpia esa genética. ¿Y por cómo la puede limpiar? Por la sangre de Cristo. Es la única que limpia eso. Usted puede ofrendar, pero si no se limpia con la sangre de Jesús, no pasa nada. Tenemos los que ministran que entender esto. No puede decir, mire, deme una ofrenda, ya está todo. No, hay que aplicar el poder de la sangre de Jesús. Sin el poder de la sangre no sucede nada. Recordemos que cuando el ángel de la muerte se pasaba de largo en Israel, era porque estaba en Egipto, estaba la sangre de un cordero. Y Jesús representa a ese cordero. Fíjese, entonces cuando la sangre de Cristo está presente en un lugar, usted tiene que tener seguridad que las plagas se van de largo. Una plaga de pobreza no puede entrar a su casa. Si en su casa hay pobreza, usted no ha aplicado el poder de la sangre de Cristo.
no ha santificado la sangre de Cristo y no la ha aplicado en los dinteles y en las entradas de su casa. Porque cuando el ángel de la muerte ve eso, o un ángel destructor, se pasa de largo. Y es importante que usted venga y ore por ese vino antes de aplicarlo, para santificarlo y declarar que representa la sangre de Jesús. No solamente tráeme el vino vos y lo voy a echar, no. Tenemos que orar por este vino, declarar que significa la sangre de Cristo. Entonces ya usted la puede poner. 7. Mira, si haces bien, ¿no será levantado tu semblante? Y si no haces bien, la transgresión acechará la puerta y hacia ti tenderá, aunque podrás dominarla. Fíjese que yo hablaba con un pastor que estudia también hebreo y me decía, fíjate, Maite, que a veces alguna persona tira a una persona pues, con su carro y se muere y lo meten preso. Fíjate que en las leyes espirituales no le tienen que meter preso, porque la transgresión estaba esperando la ocasión. Eso es lo que significa que la transgresión está a la puerta. Quiere decir que está esperando el momento de rematar a la persona, ¿no? La misma transgresión, el mismo pecado está esperando el momento, fíjate, para llevar a cabo la justicia o la venganza. La justicia se le llama cuando se muere, se mata a una persona inocente, a una persona que es buena, y la venganza es cuando se trata a una persona que es mala. Entonces, o se mata por justicia o por venganza. ¿Habían oído el tema así de esa manera, mis hermanos? Y fíjense que es importante. Imagínense que usted, fíjate que mataron a tu tío, que tu primo apareció asesinado, que apareció todo torturado. Todo es consecuencia de una maldición por muertes. Ha estado esperando ese espíritu inmundo que usted se arrodille y diga, Señor, vamos a orar por este vino para declarar que la sangre de Jesucristo y lo vamos a poner en los dinteles de la casa. Lo voy a poner en las entradas de mi casa. Aunque sea su dormitorio, ahí ponga esto. Y si no haces bien, la transgresión acechará a la puerta, sí, y hacia ti tenderá, aunque podrás dominarla. Y dijo Caín a su hermano Abel, vamos al campo. Y sucedió que cuando ellos estaban allí, Abel se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y dijo Yahweh a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué es lo que has hecho? La voz de la sangre de tu hermano. Oiga eso, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra por justicia. ¿Por qué era por justicia? Porque Abel era un hombre noble y bueno, pero si hubiera sido un malvado, ¿por qué estaría clamando esa sangre ahí? Por venganza, y eso aparece en Apocalipsis. ¿Hasta cuándo, Señor, vengarás la sangre de tu siervo? ¿No? Fíjese, o sea que ahí aparece esta enseñanza. Y nosotros lo leemos y no hacemos nada, solo damos la enseñanza. Pues hoy vamos a pedirle a Dios que su vida sea santificada, que usted cuando participe del vino esté santificado y que represente realmente el poder de la sangre de Cristo, y si quiere se lleva un poquito para su casa, para que usted la vaya a aplicar ahí y decrete que la sangre de Cristo está en ese lugar y nadie puede traspasar ese lugar. Ningún espíritu de muerte, ningún espíritu de venganza, ningún espíritu de asesinato de nada ni de destrucción, ninguna plaga tocará su morada. Es bien interesante entender esto, ¿sí? 10. Y él le dijo, ¿qué es lo que has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Por qué tiene voz la sangre? Porque es un alma. Es un alma, mis hermanos. Usted cuando come la sangre, por ejemplo, de un marrano, se está comiendo la sangre de ese marrano. Mis hermanos, según los hebreos, va a ver usted qué pasa. Usted come la sangre de un marrano. ¿Qué hay en la sangre del marrano? ¿Qué hay en la sangre de un ser humano? ¿Está qué? Es el ADN. ¿Y el ADN qué tiene ahí? Las características suyas, las maldiciones, todo. Toda la herencia. Y cuando se come la sangre por ejemplo, de un marrano,
¿Qué se está comiendo usted? ¿Sabe que por eso hay gente que se ha revolcado en la vida, mis hermanos? Usted les pregunta y le dice, es que comió carne de marrano. A mí me encanta la carne de marrano, me gusta a mí comer morcillas, a mí me gusta. ¿Y por qué? Porque eso le está provocando esas enfermedades. Que se quede tirado en la calle, mis hermanos. Que haga tanta barbaridad. ¿Por qué? Que sean hasta con pensamientos sucios, acciones sucias, porque viene ahí en usted la sangre de ese animal. Fíjese qué terrible. Yo miro a la gente que come pollo, hasta se chupa los huesitos y ahí está la sangre. Y es la sangre de ese animal donde está el ADN. Las características de él. Supóngase que usted dice, pero ya lo cocieron. ¿Será que la maldición espiritual se muere con el cocimiento? ¿Ah? ¿No se muere porque es espiritual? Ahí no hay para dónde, mis hermanos. Y la gente hasta quiebra el huesito, qué rico, ¿no? Mis hermanos, nos estamos comiendo el alma de ese animal. Después no somos como las águilas, sino que como las gallinas, ¿no? Así. 10. Y él le dijo, ¿qué es lo que has hecho? Quiero que oiga las consecuencias de esos actos, porque a veces damos una enseñanza así como por encima y decimos, como dice, una enseñanza light. A mí no me gusta dar una enseñanza light, porque no me llamó Dios para eso. Me llamó para que usted sea una persona libre, que conozca la verdad y la verdad va a ser libre. Así es. Amén. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y ahora, maldito serás tú, más que la tierra que abrió su boca para recibir la sangre ¿Qué hay derramada. sobre la gente que mata a un ser inocente? ¿Qué hay? Ahora, ¿cuál sería el ser más inocente? ¿Ah? Un niño. Mis hermanos, ahí hubo un asesinato con ventaja, alevosía y todas las cosas a su favor. Usted no sabe lo terrible que es que una mujer acepte que su marido la presione para que cometa un asesinato abortando un niño. Mis hermanos, es increíble. Fíjese que yo trabajaba en una empresa y entonces no llegó por varios días una empleada y la fui a buscar a su casa. Y cuando llegué me dijeron que estaba en una casa. En una casa toda horrible. Y sabe que se había ido a practicar y ya tenía 7 meses. Imagínense cómo asesinaron a ese niño. Y cuando yo llegué, porque me mandaron de parte de la empresa como para ver qué estaba pasando, porque no informaban nada. Y me dice a mí la señora, solo le practiqué un aborto porque ella quería. ¿Y cómo lo hizo? Pues lo practiqué metiendo no sé qué y matando al niño y sacándoselo por pedazos. Mis hermanos, ¿cómo puede una madre derramar esa sangre? ¿Qué maldición cree usted que hay sobre esa mujer que practicó el aborto, sobre la que practicó el aborto, sobre la que se lo hizo y sobre el que permitió si fue su marido? ¿Será que es fácil eso? Hay una maldición, ¿no? Y dice claramente maldito, ¿no? Porque se derrama sangre inocente. Y vamos a ver después específicamente eso. 11. Y ahora, maldito serás tú, más que la tierra que abrió su boca para recibir la sangre derramada por tu hermano. ¿Qué significaría esa maldición? ¿Qué pasa cuando en una nación cae mucha sangre inocente? ¿Cómo se vuelve la tierra o esa nación? Estéril, con cierta pobreza. A veces hay sequía. ¿En Guatemala hay sequías o no? Hay sequías. A veces ponen por ejemplo, siembran algo y en eso llueve mucho y se quema todo eso, o hay mucho sol, o no llueve y todo se quema. ¿Por qué? Porque esa tierra está en maldición. Ese negocio no produce porque ¿qué? Está bajo maldición. Tiene periodos de bondad, pero periodos de escasez. ¿Por qué? Porque hay maldición. Porque nosotros hemos derramado sangre inocente. Y la sangre inocente maldice lo que se produce.
Mis hermanos, yo creo que usted se haga un examen de conciencia. Cuando usted vaya a su casa, recuerde si usted cometió una cosa así y no se sienta mal, sino que le pide a Dios perdón de corazón por ese asesinato que cometió con su hijo. Le tiene que poner nombre, porque a nivel terapéutico hay algo muy serio cuando no se les pone nombre. Cuando se olvida a un niño, ese niño sirve de estorbo a los otros hijos, ¿no? Si algo no me explico, por favor me pregunta aquí en público después. 12. Cuando vuelvas a labrar la tierra, no te rendirá más su fuerza. Mis hermanos, hay gente que dice, ay, pues gloria a Dios que por lo menos saqué para pagar los empleados. Usted no tiene que sacar para solamente eso. Usted tiene un negocio, tiene que sobreabundarle. Tiene una siembra, un terreno, una finca, tiene que abundarle la cosecha. No se puede conformar, porque entonces ahí hay ¿qué? Maldición. Usted le quita la fuerza a la tierra, la fuerza a una empresa cuando usted tiene maldición sobre su vida. Cuando vuelvas a labrar la tierra, no te rendirá más su fuerza. Vagabundo y errante serás en la tierra. Y dijo Caín a Yahvé: muy grande es mi transgresión para que alcance yo perdón. Hoy me has expulsado de la faz de la tierra, y de tu presencia seré ocultado, y seré vagabundo y errante en la tierra. Y acontecerá que cualquiera que me encuentre me matará. Vamos a dejarlo ahí. Pero mire cómo entendió Caín que le iba a pasar a él. ¿Que quién lo iba a matar? Cualquiera que lo encuentre. No simplemente la persona que él había matado, sino que el que encontrara a este varón. O sea que por eso le digo, a veces va la gente y dice, es que pobrecito fue víctima de una bala perdida. Nadie fue víctima. Estamos pagando las consecuencias de actos que no hemos resuelto, ni hemos pedido perdón, ni nos hemos arrepentido. ¿Y cómo me puedo arrepentir yo si fue algún antepasado? De todos modos tengo que arrepentirme y pedir perdón, y pedirle perdón a esas almas por el daño que se les hizo. Que nos perdonen de corazón, porque son almas. Vamos a leer ahora Josué, capítulo 9, del 1 en adelante. Y vamos a ver algo aquí interesante también. Estamos hablando de casos específicos para que observemos esto. Josué 9, 1. Y sucedió que al oír esto, los reyes situados a la orilla del Jordán, en las montañas, en los llanos y a lo largo de la costa del Mar Grande, que está frente al Líbano, los geteos, los amorreos, los cananeos, los perezeos, los jebeos y los jebuseos, se reunieron y se pusieron de acuerdo para hacer frente a Josué e Israel. En cambio, cuando los habitantes de Gibón supieron lo que Josué había hecho. ¿Los habitantes de qué? Gaabón, eran los gabaonitas. Quiero que oigan bien ese nombre, porque mis hermanos, a veces nosotros somos tan mal agradecidos. ¿Es cierto o no? Viene una persona y nos defiende de algo, nos ayuda en un momento difícil, nos da un buen consejo, nos da buena palabra, por decirlo así, y somos mal agradecidos. ¿Sabe que eso no le agrada a Dios? Fíjese que yo observo a mis hermanos que hay gente que a usted le hace algo, sí le paga, pero si no le paga no le hace nada. Y tenemos que aprender, mis hermanos, a ser agradecidos. Aunque sea decir, yo tuve maestros muy buenos, por ejemplo, y no solo en la universidad, sino que especialmente a nivel espiritual, muy buenos. Yo vivo agradecida con esa gente y veo pendiente si él necesita algo que yo le pueda darme. ¿Por qué? Porque tengo gratitud en mi corazón. Yo tuve un maestro cuando me convertí, que era pastor de una iglesia a la que yo asistí de Lin. Y en eso estaba yo en una reunión y pidieron una ofrenda para él, que lo iban a operar. Entonces la gente, mire, le costaba, se metía la mano a la bolsa, porque como yo estaba sentada con él, y se miraba un billete de a 100, buscaba uno de a 20 y lo ponía ahí. Entonces a mí me dio mucho pesar, porque yo había aprendido mucho de él. Cuando yo conocí al Señor, él hablaba mucho de ataduras del alma, y había aprendido todo eso.
Entonces vengo yo y llamé a un pariente de él y le dije que cuánto valía la operación y se lo mandé a regalar. Usted dice, es que usted tiene dinero o no. ¿Sabe por qué Dios me bendice? Porque soy agradecida. Y cuando somos agradecidos, Dios abre sus ventanas espirituales y nos derrama bendiciones hasta que ya no, porque somos agradecidos. La gratitud multiplica lo que yo doy. Fíjese, o lo que doy o lo que me dan. La gratitud la multiplica. Tenemos que aprender a ser muy agradecidos con la gente que nos ha ayudado. A veces su madre fue excelente y usted es incapaz de darle a su mamá algo. Tiene para todo para la mujer, pero no para su mamá. A veces tuvimos un esposo excelente y no le damos nada, ¿ves? Yo tuve una compañera de trabajo que una vez fue a comprar unos trajes a Emilio. Y le dije, ¿para quién son esos trajes? Para mi papá. Pero es el día del padre, también tu marido es padre. ¿Y por qué tengo yo que dar a él si él me tiene que mantener a mí? Y le daba de todo el hombre, mis hermanos. Y él le daba de todo. Entonces me pareció una ingratitud y por supuesto que con el tiempo se divorciaron. Porque hay una ley espiritual que no se puede ser desequilibrada. Ninguno soporta que solo dando y lo demás recibiendo. Ahí hay un desequilibrio espiritual. Tenemos que dar para recibir. Entonces que no se le olvide eso. Si su marido es buen hombre con usted, dele amor, dele respeto, cómprele algo. A mi muchacha le dije, mira mija, ¿cuánto le das a tu mamá de lo que recibís de aquí? Hoy la mitad de mi sueldo. ¿Y a tu papá? Nada. ¿Y quién te compraba a ti tus zapatos? Mi papá. ¿Quién te compraba a ti tus vestidos? Mi papá. ¿Y por qué no le das a tu papá? Ay, sí. No, mija, tenés que ser equitativa, dale la mitad a tu papá y la mitad a tu mamá. Ay, sí, pues. Ay, cómo se puso contento mi papá porque le mandé sus centavos, ¿no? Porque nosotros tenemos un concepto equivocado. Le damos tanta importancia a la mamá en esos países, pero el padre fue responsable en el hogar, mis hermanos. Tenemos que ser agradecidos con él. ¿Qué dicen los hombres de lo que digo? ¿Que es cierto o no? Sí, pues, ¿sí? Entonces, mis hermanos, seamos agradecidos con papá. El día del padre ni siquiera se acuerdan de él. Y con mamá, que tarjeta aquí, que beso por allá, y tenemos que aprender a que tu papá está observando y se siente muy mal porque él te proveyó de todo. Quizá yo tuve un padre excelente y por eso siento esa tristeza cuando veo eso, ¿sí? Porque mi padre fue excelente. Josué 9:2. Se reunieron y se pusieron de acuerdo para hacer frente a Josué e Israel. En cambio, cuando los habitantes de Gabaón supieron lo que Josué había hecho en Jericó y Ajai, obraron astutamente, pues prepararon provisiones, cargaron sus asnos. Mis hermanos, algo que le cuesta a la gente entender es las dádivas. ¿Qué hace una dádiva? Dice la Biblia que la dádiva del hombre le ensancha su camino y lo hace estar entre los grandes. ¿Y qué es una dádiva? Es dar algo, mis hermanos. Es dar un buen regalo. Usted le hizo algo a una persona que le hizo tanto daño, no diga nada. Simplemente mire, un día vaya a esa casa, toque el timbre y le deja un sobre con dinero sin decir nada. Sin decirle que es usted. Usted no sabe lo que va a hacer esa ofrenda. Lo va a elevar a usted para que esté entre los grandes. Si alguien le hizo daño a usted, está pasando necesidades, especialmente visítelo o mándele un sobre con todo mi amor y espero que este dinero le sirva de algo. Mire, se va a sentir tan agradecido sin saber que es usted. Es algo maravilloso ser así. Obraron astutamente, pues prepararon provisiones, cargaron sus asnos con sacos viejos, odres de vino viejos, rotos y remendados. Se pusieron sandalias gastadas y remendadas en sus pies. Usaron vestidos viejos y todo el alimento de la provisión era seco y mohoso. Y fueron a Josué al campamento de Gilgal y al llegar allí dijeron a Josué y a los hombres de Israel: hemos venido de tierra lejana. Hagan pues
pacto con nosotros. Y los hombres de Israel respondieron a aquellos jebeos: si ustedes moran entre nosotros, ¿para qué quieren hacer pacto con nosotros? Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Pero Josué les preguntó: ¿quiénes son ustedes y de dónde vienen? Y ellos le respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Yahvé, tu creador, pues hemos oído su fama por todo lo que hizo en Egipto y lo que hizo a los 2 reyes amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sihón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Bashán, que estaba en Ashtarot. Por esto nuestros ancianos y todos los habitantes de nuestra tierra nos dijeron: tomen provisiones para el camino y vayan al encuentro de ellos y díganle: somos tus siervos, hagan pacto con nosotros. Esta nuestra provisión estaba aún caliente cuando salimos de nuestras casas para venir a ustedes, pero ahora mírenla, ya está seca y mohosa. También estos odres de vino estaban aún nuevos cuando los llenamos, pero ahora ya están rotos, y nuestros vestidos y nuestros calzados estaban aún nuevos, pero se han ya gastado a causa de tan largo camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos, mas no pidieron consejo de la boca de Yahvé. ¿Qué pasó? ¿No pidieron qué? Mis hermanos, cuando hay un pacto entre, por ejemplo, que alguien le dice a usted: mira, vos pongamos un negocio, usted tiene que pedirle consejo a Dios. No puede hacerlo tomando usted solo la decisión. Tiene que pedirle a Dios que le aconseje. ¿Y sabe por qué? Porque puede estar pactando con una persona que tiene maldición. Y como hay un pacto ahí, como hay una sociedad, ¿qué pasa? Están participando de la misma situación. Entonces usted, si viene alguien y dice: mira, vamos a poner un negocio, pregúntele a Dios: Señor, ¿debo de tener sociedad con este señor o no? Y espere en paz que el Señor le hable. Dígale: Señor, dame un sueño lúcido. Lúcido quiere decir que se recuerde usted ese sueño, para que Dios le hable. Y si ya lo hizo, pídale perdón a Dios y dígale: Señor, si hice un mal pacto, por favor que se retire la persona de mi vida. En serio, ¿fíjese? Porque no podemos hacer un pacto, porque un pacto es participar de todo lo que esa persona ha hecho también. Es como una alianza espiritual también. 16. Y sucedió que después de 3 días de celebrado el pacto, supieron que los gibonitas eran sus vecinos. ¿Y cómo fue que celebraron un pacto? ¿Cómo celebraron el pacto? Recibiéndoles lo que llevaban, mis hermanos. Dice que le voy a decir una cosa: cuando la gente hace un aborto, ¿qué cree que hace la que se lo practica? Se lo hace de regalado. Ahí hubo un pacto. Lamentablemente es un pacto que es de asesinato. Y eso, mis hermanos, maldice a la partera y maldice a la que fue a pedir el aborto. Y al que la mandó, si fue el esposo. Y tenemos que aplicar el poder de la sangre de Cristo y arrepentirnos de corazón. Y sucedió que después de 3 días de celebrado el pacto, supieron que los gabaonitas eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y partieron los hijos de Israel, y al 3er día llegaron a la ciudad de los gabaonitas, Gabaón, Kefirá, Beerot, Kiriat Jearim. Y los hijos de Israel no los mataron, porque los príncipes de la congregación le habían jurado por Yahvé, creador de Israel, y toda la congregación entera murmuró contra los príncipes. Mis hermanos, si usted hizo un pacto, no puede hablar de esa persona ni hacerle daño. ¿Qué es un pacto matrimonial? ¿Es una qué? Alianza espiritual.
Entonces no solo hay cosas naturales ni físicas, sino que son espirituales. ¿Será que es correcto que una mujer hable de su marido con pacto, fíjese? ¿Será que es correcto que el hombre hable de su mujer? No, mis hermanos, porque ha hecho un pacto. Ahora, mis hermanos, ya quedamos aquí enterados de esto, que hubo un pacto entre Israel y Gabón y no podían hacerles daño. Ahora vamos a ver aquí en el capítulo 21 de Segunda de Samuel, para que vea usted las consecuencias de los pactos que están vigentes hasta donde siempre van a estar vigentes. Entendimos que esos están vigentes. Un pacto que se haga con una persona sigue vigente. No se puede romper. Es muy delicado. Segunda Samuel 21. ¿Sabe qué? Cuando la gente se casa debería uno de hacer algo. Por ejemplo, hasta en terapia lo hacemos. Que, por ejemplo, cuando se casa una persona, tenemos que decirle, vamos a ponernos de rodillas y usted le va a pedir perdón a las mujeres con que usted hizo pacto. ¿Quiénes serían esas mujeres con las que hizo pacto? Mis hermanos, alguien que está tan contaminado de eso son los que violan niños y niñas, o que les gusta tener novias vírgenes para abusar de ellas. Ellos están totalmente, mire, perdidos en eso, porque cada vez que ellos derraman sangre de una mujer virgen, ha hecho un pacto con ella. Fíjese. Por eso una mujer no debe tener relaciones hasta que se casa, para tener un pacto con su marido, solamente con él. Segunda Samuel 21. 1. Hubo hambre en los días de David por 3 Fíjese, años. pues mire, ¿qué tiene que ver David con este varón? Y sin embargo estamos viendo lo que está pasando ahí. Para que vea usted, cuando se hace un pacto, las consecuencias que trae si se violan. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos, y David consultó a Yahvé, y Yahvé le dijo, es por causa de Saúl, por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. ¿Oyó, mis hermanos? ¿Cómo le llamó Dios cuando una persona, por ejemplo, Israel tenía pacto con el pueblo con los gabaonitas? Y Saúl mató a los gabaonitas. ¿Qué se volvió la casa de Saúl? ¿Casa de qué? De sangre. ¿Sabe que hay mucha gente que vive en casa de sangre? Porque mató a sus hijos y se quedó como que nada. Después tiene un hijo y al hijo lo matan. Y no se recuerda que ella asesinó a un niño en su vientre. Porque ella es casa de sangre. Esa casa queda marcada como ¿qué? Como casa de sangre. Y no se sienta culpable nadie, sino que por ignorancia lo hacemos. Pero ahora que ya lo sabemos, tenemos que pedir perdón, ponernos de rodillas y pedirle perdón a Dios. Él llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino el resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Sí. Dijo pues David a los gabaonitas, ¿qué haré por vosotros o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Yahvé? Y los gabaonitas le respondieron, no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo, lo que vosotros dijereis haré. Ellos respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos. ¿Quién era ese hombre? Saúl. Y vamos a ver qué está pidiendo eso. Quiero que miren lo espiritual, por favor. Mis hermanos, lo que aparece en la Biblia no fue porque se le ocurrió a alguna persona poner, porque son leyes, son violación de leyes. Y tenemos que aprender las consecuencias de violar una ley. Segunda Samuel 21:5. Ellos respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos,
sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, désenos 7 varones de sus hijos, para que los ahorquemos. ¿Cuántos pidieron? 7, porque los juicios tienen 7 tiempos y no se pide perdón. Puede durar 7 días, 7 horas, 7 semanas, 7 años, 7 décadas, 7 generaciones. Es terrible. Por eso tenemos que aprender todo eso, porque son 7 varones representándome la maldición que hay en cada uno hasta cumplirse los 7. Désenos 7 varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante de Yahvé en Gabá de Shaul, el escogido de Yahvé. Y el rey dijo: yo lo daré. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Yahvé. Mis hermanos, en el hebreo tenemos que entender, los juramentos son sagrados, se tienen que cumplir. David había hecho una alianza con este Jonatán, y este varón era hijo de él, y había sido su gran amigo. Él no podía cometer una imprudencia de matarlo, y por eso le perdonó la vida, pero a los demás no se lo perdonó, a los 7 más. 7. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Yahvé que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Ajá, los cuales ella había tenido de Saúl, a Armoni y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzilai, melolatita, y los entregó en manos de los gabaonitas. Mis hermanos, yo quiero que observe esto, porque todo es a nivel espiritual. Cuando algo se resuelve, todo cambia. Fíjese, aquí vamos a ver algo, ponga la atención a esa lectura que viene. Y entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Yahvé. Y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. ¿En los primeros días de qué? De la siega. Vamos a ver ahora qué pasó. 10. Entonces Rispa, hija de Ajá, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua de los cielos, y no dejó que ninguna ave de los cielos se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Ajá, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Betzán, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Y sepultaron los huesos de Saúl y de los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado. Y el Creador fue propicio a la tierra donde después de esto. ¿Qué significa eso? ¿Qué pasó ahí? Se cortó la maldición y se cumple lo que dice Dios en Génesis 9. Vamos a volver a leerlo. Mis hermanos, es interesante que nosotros conozcamos cómo son las leyes espirituales. Aquí no estamos viendo el pensamiento de Dios, sino que leyes que Él estableció y se tienen que cumplir. O sea que vamos a volver a leer Génesis 9, 2. Génesis 9, 2. Y sea el temor y el miedo hacia vosotros en todo animal de la tierra
y en toda ave de los cielos, y en todo lo que se arrastra sobre la tierra, y en todos los peces del mar, porque en su mano son entregadas. Todo lo que se mueve y tiene vida les será para comer, y también les he dado toda planta verde. 4. Sin embargo, la carne con su vida que está en la sangre no coman, porque ciertamente la sangre de sus personas vengaré. De toda bestia y de toda mano del hombre la vengaré, y de la mano del hombre y de su hermano. ¿Estamos entendiendo eso, mis hermanos? Es que fíjese, pastora, que acostumbrábamos a matar un marranito cada vez que era Navidad. Matamos un venadito, ¿me? ¿Qué estaban haciendo ellos? Oye, mis hermanos, qué tremendo, ¿no? No podemos derramar sangre ni de animal. Fíjense. Porque ¿quién es el que va a vengar eso? Dios. Repitamos ese versículo anterior para que nosotros oigamos bien. ¿Y sabe por qué me alegra que no supiéramos eso? Porque tenemos que pedir perdón. Tenemos que pedirle a Dios con todo nuestro corazón que nos perdone. Porque quizá usted es una cosa que dice usted, bueno, pero era un animal, pero eso le ha traído a usted pobreza, escasez, que sus hijos sean unos vagos, ¿no? ¿Verdad que qué tremendo? Porque es la maldición que dio Dios sobre la gente que mataba a una persona. Génesis 9:4. Sin embargo, la carne con su vida que está en la sangre no coman, porque ciertamente la sangre de sus personas vengaré. De toda bestia y de la mano del hombre la vengaré, y de la mano del hombre y de su hermano vengaré la vida del hombre. El que derrame sangre de algún hombre, por el hombre será derramada su sangre, porque el hombre fue hecho a imagen del Creador. Amén. Mis hermanos, yo quisiera que nos pusiéramos de pie y vamos a orar. Quiero que por favor, mis hermanos, si usted mira que en su familia hay una vida de pobreza, de escasez, que tienen tierras y no producen, no pregunte nada, simplemente no ponga ahí, ay, voy a averiguar si abortó mi mamá, no pregunte nada. Está pasando un problema ahí a nivel espiritual. Y que se diga, Señor, si en mi familia hubo abortos, asesinatos, por favor yo te pido perdón. Y pedimos perdón a esas almas que se han asesinado, esas almas que mataron, Señor, por favor, perdónanos, Señor. Amado Jesús, te damos gracias por este mensaje. Yo te ruego, Padre, que en el nombre sagrado de Jesucristo, el vino, Señor, que vamos hoy a compartir, sea santificado, sea bendecido, Padre, para que tenga luz. Y te pido, Padre, que ese vino represente realmente el poder de la sangre de Jesús. Y que cuando entre a nuestro cuerpo, Señor, ese vino permanezca dándonos una cobertura de bendición, una cobertura de protección. Y declaramos, Padre, que si lo ponemos en nuestros dinteles y en los dinteles de nuestra casa, el poder de la sangre de Jesús impedirá que entre plaga, destrucciones y espíritus de muerte. Que ningún hijo nuestro morirá, Señor, en una forma trágica. En el nombre de Jesús, porque está cubierto por el poder de tu sangre. Está cubierto, Señor, por el poder de tu sangre. Nadie se acercará a Él porque está la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo no se borra. Permanece, Señor, para siempre, porque es hecha de pacto eterno. En el nombre de Jesús, es un pacto eterno el que se hizo a través de la sangre de Cristo. Amén. Con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este fue su programa, Mujer Idónea. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa con doctora Maite de Cuevas.